Ya, conceptos básicos del running. Se me ocurrió hacer este video porque he hablado con un par de personas en el último tiempo, sin ánimos de, insisto, de evangelizar ni nada, pero he sentido que hay personas que quizás necesitan entender un par de conceptos antes de iniciarse en el running. A ver, uno puede llegar y salir a trotar sin problema, no es necesario como entender esta lista de cosas, pero quizás, manejar un poco los conceptos cuando uno ve videos, cuando veis a, no sé, a gente que te gusta en Instagram o en TikTok o lo que sé yo, en YouTube en mi caso, que corre y hablan así de algunos conceptos específicos y uno queda como marcando ocupado, o la primera vez que abres la aplicación así como Strava o la que utilices para correr y aparecen también como conceptos y cosas que uno no entiende mucho, así que me gustaría como aclarar, ayudarlos a entender quizás algunos de estos conceptos para que tengan quizás una base más sólida con la que partir. Si tienen una personalidad parecida a la mía, esto les va a servir mucho porque yo antes de lanzarme a trotar necesitaba entender una lista de conceptos, ver muchos videos, instruirme y ahí recién ya podía lanzarme con toda seguridad, ¿ya? Así que démosle. Entonces, el primer concepto que quiero hablar es por qué la velocidad en el running la medimos con una cosa que se llama ritmo, que es en minutos por kilómetro, y no lo hacemos en el clásico kilómetros por hora. Estamos súper acostumbrados al kilómetros por hora. Cuando andamos en auto, cuando, qué sé yo, salimos a andar en bicicleta y uno utiliza alguna aplicación, también te aparecen kilómetros por hora. ¿Por qué en el running utilizamos el minutos por kilómetro? Y esto es una explicación súper sencilla. La verdad es porque como uno trota a un ritmo bastante lento, si es que uno lo compara con los otros dos ejemplos que di, si uno lo llevara a kilómetros por hora, sería una cifra muy pequeña y sería muy difícil como que sea tangible, que se entienda lo que significa andar a 10 km por hora o andar a 9 km por hora. Hay una diferencia muy grande entre esos dos números, pero que no se refleja cuando uno lo ve en kilómetros por hora. Entonces por eso se utilizan los minutos por kilómetro. Entonces uno tiene los minutos y además los segundos que uno utilizó para realizar un kilómetro, y así uno tiene una gama gigante. Y aquí lo único que hay que cambiar mentalmente, como el switch mental que hay que hacer, es que los conceptos son al revés. O sea, mientras menos minutos por kilómetro me demoro, voy más rápido. Es como que fuera más kilómetros por hora, ¿ya? Entonces ese es como el primer concepto que quería aclarar. A mí me costó un poco entenderlo hace un par de años atrás, cuando recién vi estas aplicaciones que se manejaban en minutos por kilómetro. Pero ya después de un rato de manejarlo, uno empieza a entender cuáles son los tuyos, qué es ir más rápido, qué es ir más lento. Y cuando uno mejora un poquito. O sea, uno va a un par de segundos más rápido, ya es impactantemente bueno, ¿ya? Así que ese era el primer concepto que quería compartir. Vamos con el segundo. ¿Es mejor correr, salir a trotar, por ejemplo, salir a entrenar con una meta de kilómetros o con una meta de tiempo? Ya, obviamente esto puede ser controversial, cada uno tiene que hacer lo que más crea que le sirve. Bueno, pero una vez escuché en uno de los tantos videos y tantas cosas que vi algo que me gustó bastante, y es que si un entrenador, por ejemplo, mandara a entrenar, a correr a dos personas y les da una meta de kilómetros, la persona que corre muy rápido va a completar los kilómetros al tiro. O sea, si le dices, ya, el de entrenamiento de hoy día son 5 kilómetros, la persona que corre rápido va a hacer su entrenamiento muy, muy rápido. No se va a demorar nada en completar los 5 kilómetros. La persona que corre muy, muy lento, que está recién empezando, se va a demorar mucho y quizás va a terminar fatigada, quizás no va a querer volver a trotar nunca. Entonces lo que se recomienda o lo que se recomendaba en ese video, y a mí me hizo mucho sentido, es el entrenamiento más que hacerlo por kilómetros, hacerlo por tiempos, ¿ya? Entonces hoy día me tocaba trotar, por ejemplo, hoy día me toca trotar 45 minutos a un ritmo específico, ¿ya? Entonces da lo mismo cuántos kilómetros logre abarcar en esos 45 minutos, sino que es que los 45 minutos de entrenamiento tienen que ser muy efectivos y muy bien hechos, muy bien concretados, ¿ya? Entonces, si yo corriera muy rápido, igual tengo que estar tratando 45 minutos, y si yo corriera muy lento porque estoy recién empezando, igual tengo que estar esos 45 minutos. Da un poco lo mismo la distancia, ¿ya? Así que eso también es una recomendación que la vi en un video que me hizo mucho sentido y que yo también se las puedo entregar a ustedes porque a mí me sirvió bastante. Entrenar por minutos y no por kilómetros.
tercer concepto o pregunta que he visto que en la gente con la que converso aparece bastante. Es como, si entreno o si corro una vez a la semana, por ejemplo, solamente puedo correr el sábado o el domingo cuando hacen la ciclo recreovía acá en Santiago. ¿Me sirve de algo? Pucha, quizás alguien te puede decir como, no, tenés que entrenar 3 veces a la semana, etc. Y bueno, podría ser, ¿ya? Quizás si estás buscando una meta, que si estás buscando mejorar tus tiempos, claro, quizás una vez a la semana te vas a quedar corto. Pero lo que yo sí te puedo decir es que es mejor empezar que no hacer nada, ¿ya? Entonces, si puedes correr una vez a la semana, dale, hazlo. Sé constante, sal todos los domingos porque te gusta que esté cerrada la calle, por ejemplo, por la ciclo recreovía, que esté cerrada la calle para salir a trotar, sal. Todos los domingos, media hora, 40 minutos, a un ritmo específico, a una frecuencia cardíaca específica, sal y haz tus 30-45 minutos, ¿ya? Va a ser mucho mejor a que no hacer nada. Conozco gente que incluso ha preparado 10K o 21K solamente corriendo los fines de semana, ¿ya? Hagan o no hagan excelentes tiempos, ese es otro tema, pero incluso han podido llegar a preparar una media maratón solamente corriendo los fines de semana. Así que de que se puede, se puede. Oh, esta es clásica, yo también me la dije, me autoconvencí y la he escuchado también bastante. No tengo reloj Garmin, así que voy a esperar a poder comprármelo y ahí empiezo a entrenar. Garmin o Coros o finalmente un reloj que te mida todo para salir, ¿ya? No es un impedimento, para nada, para nada. Es maravillosa herramienta, sí, pero también son súper caros, ¿cachai? Entonces, yo recomiendo mucho, de hecho hoy día mismo lo estaba conversando con una amiga, que hoy día, o sea, uno puede, por ejemplo, conseguirse con algún conocido o comprarse muy barato una banda deportiva de marcas, distintas marcas los tienen, que son unas que son delgaditas, ¿ya? Que te miden la frecuencia cardíaca y con eso ya es un gran avance. Y lo otro, con el teléfono en la mano, entonces ahí ya tienes el GPS. Por un lado, con el celular tienes el GPS y por estas bandas que son muy baratas, ya tienes la frecuencia cardíaca. Y ahí ya tienes como harta información que te puede aportar para tu entrenamiento sin necesidad de invertir, que quizás lo quieras hacer más adelante, en un reloj que te puede llegar a salir 150.000 pesos. Entonces, la verdad que no es un impedimento, siempre igual parecido al concepto anterior, siempre va a ser mejor partir, siempre va a ser mejor hacerlo, hay que buscar como estas barreras, estas excusas de porque no tengo X cosa, mejor no lo voy a hacer. Ya, esta es la penúltima y a mí también me he chocado harto con si lo hago o no lo hago, y es elongar. Antes o después del entrenamiento, o incluso el hongo o no el hongo. ¡Guau! Esto es algo que quizás puede ser súper controversial. Yo soy malísimo para elongar, se me olvida. Pero lo que sí puedo decir es que en mi primer ciclo de entrenamiento, que fueron estas primeras 12 o 14 semanas aproximadamente que estuve entrenando para el 21K, sobre todo las primeras 6-7 semanas fui súper mateo con la elongación. Y yo elongaba después de entrenar, ¿ya? Y eso me sirvió bastante para al día siguiente no estar tan molido. O sea, yo tenía que seguir con mi vida, al día siguiente tenía que hacer mis cosas, como muchas personas de ustedes. Entonces no me podía dar el lujo quizás al día siguiente estar muy acalambrado y todo. Entonces, la verdad que a mí, por lo menos en mi experiencia personal, me sirvió mucho para no estar acalambrado y no estar adolorido al momento, o sea, al día siguiente, ¿ya? Así que lo recomiendo, sí. Actualmente lo estoy haciendo menos, se me olvida muchas veces. Pero hay veces que se me ha olvidado y al día siguiente en verdad me duele mucho, ¿ya? Así que es controversial, antes o después. Yo lo hacía después, probablemente hay estudios también que demuestran que se puede hacer antes y ya alguien, y mira, yo me podría comprometer a buscar quizás algunos estudios y quizás traer un video específico del tema de la elongación porque puede ser un tema interesante a debatir en este canal. Y ahora ya me voy con la última y que quizás puede ser la que más aparece, la que más suena o la que a mí por lo menos más me aparecía en los videos antes de largarme a trotar. Y es correr en zona 2, correr en zona 3, en zona 4, las zonas de frecuencia cardíaca. ¿Qué son las zonas de frecuencia cardíaca, por favor? Bueno, les traigo aquí un poco lo que yo entiendo de las zonas de frecuencia cardíaca y finalmente hay distintos métodos para calcularlo, pero en concreto a qué se puede llevar al entrenamiento, que eso es lo que nos interesa. Entonces, las zonas de frecuencia cardíaca, tal como dice su nombre, su título, es
el rango de frecuencias cardíacas, desde la frecuencia cardíaca máxima hasta la frecuencia cardíaca mínima, ya, o sea, todo ese espectro de frecuencias cardíacas, se divide en 5 partes, ¿ya? La parte desde la más baja hasta cierto número es la zona 1, después zona 2, zona 3, zona 4 y zona 5, ¿ya? 5 zonas de frecuencia cardíaca. También hay lugares donde se dividen 7 zonas de frecuencia, pero bueno, yo le voy a hablar ahora de las 5. El concepto de la lógica aplica igual para los otros, pero 5 zonas de frecuencia cardíaca. ¿Cuál es mi frecuencia cardíaca mínima? La más baja es la que te puedes registrar, por ejemplo, cuando recién te despiertas. Tú te despiertas, y yo tengo la suerte con el reloj, pero no, también te puedes tomar la frecuencia cardíaca. Cuando te despiertas o vas a despertar, tu frecuencia cardíaca mínima. Y tu frecuencia cardíaca máxima, ya, esto es un poco más difícil de medirla. Una de las maneras que recomiendan es en una pendiente, correr una cierta cantidad de metros, ver cuánto fue tu frecuencia cardíaca, después intentar correr de nuevo esa misma distancia y siempre empujar tu frecuencia cardíaca a lo que más puedas. Entonces ese test generalmente dura como 20 minutos y ahí tú tienes tu frecuencia mínima y tu máxima, y después con unos cálculos, ya, que se los puedo dejar en la descripción, con esos cálculos uno puede sacar los rangos de frecuencia cardíaca. Este video no es específico para poder calcular tus frecuencias cardíacas, por eso no quiero ahondar específicamente en eso. Quiero que entiendan el concepto de las frecuencias cardíacas. La frecuencia cardíaca de zona 1, que es la más baja, finalmente en esta frecuencia cardíaca es para caminar, para descansar. La zona 2 es nuestro fuerte, ahí es donde nosotros, como estamos practicando y entrenando para hacer largas distancias, en esta zona de frecuencia cardíaca es donde más vamos a concentrar nuestro entrenamiento. ¿Por qué? Porque ahí, ya lo que yo he leído, es que es donde más se desarrolla los músculos, la musculatura, las células, las mitocondrias, o sea, el uso eficiente y efectivo de la energía a nivel muscular se desarrolla en zona 2, ¿ya? Entonces ahí es donde yo busco mejorar y entrenar la mayor cantidad de tiempo. Después en zona 3 es otro tipo de entrenamiento, el entrenamiento que se conoce como tempo run, ¿ya? Que es correr distancias un poquito más largas a una zona de frecuencia cardíaca un poquito más elevada. Es como que me esfuerzo, pero durante un tiempo determinado. Zona 4 ya se deja para los intervalos, o sea, las distancias son más cortitas, ya, o sea, hago distancias relativamente cortas, pero a una intensidad súper fuerte. Y zona 5 ya estoy bordeando mi frecuencia cardíaca máxima, ¿ya? Entonces, por eso se utiliza y por eso van a escuchar mucho lo de la zona 2, el entrenamiento en zona 2, que entrena en zona 2 y etc. Una particularidad y spoiler de la zona 2 es que al principio es muy mala y uno con el tiempo la va mejorando, y después muchos de tus entrenamientos sin quererlo son en zona 2 porque tu corazón se vuelve mucho más eficiente bombeando la sangre a nivel muscular, o sea, a nivel corporal, ¿ya? A nivel sistémico. Entonces, en verdad, es increíble. Uno parte y partí entrenando y tu frecuencia cardíaca es 170, o sea, estás en zona 3, zona 4, así, y tú decís, pero si estoy tratando súper lento. Bueno, constancia, dedicación, de repente vas a estar tratando súper lento o a una velocidad como tranquila, muy velocidad crucero tuya, y tu zona de frecuencia cardíaca va a estar en zona 2, tu frecuencia cardíaca va a ser de 130, 127, y así que ese es el progreso que uno logra ver, ¿ya? Espero que se haya entendido un poco el tema de las frecuencias cardíacas, de la zona de frecuencia cardíaca. Eso da para un video completo, pero quería ahí dejarles el spoiler, el avance de qué es lo que significa las zonas de frecuencia cardíaca y por qué van a ver zona 2 mucho en todos los videos de running, etc. Ya, eran hartos conceptos, me motivé, me alargué. Espero haberles aclarado algunos conceptos y para que esto no sea un impedimento para que se metan en el deporte y empiecen a entrenar, porque la verdad que no es la idea, sino que se motiven, le den, y cuando ven a su Instagramer o influencers favoritos hablando de estas cosas, quizás por último ya puedan entender un poquitito, ¿ya? Recuerden que un buen influencer, una buena persona que ustedes sigan en sus redes sociales siempre los va a motivar a hacer las cosas, no los va a comparar con sus tiempos ni los va a intentar humillar, muy por el contrario. La idea aquí es siempre hacer comunidad, hacer que la gente quiera participar, que se quiera meter a este deporte. Nos va a favorecer siempre a todos, porque eso va probablemente implicar a que se cierren más calles, más días a la semana, o por último el domingo más calles cerradas, entonces podamos correr más libremente, se hagan más carreras de mejor calidad, así que siempre va a ser muy beneficioso para todos, ¿ya? Lo último también es que les voy a dejar un par de dos influencers que son como los que más sigo, que son bacanes, ellos motivan mucho, entregan videos de mucha calidad,
y muy bonita información. Ahí los pueden seguir en sus distintas redes sociales y también hacen unos social run, que son estas corridas donde invitan a la gente para conocerse. También son como instancias súper bonitas para conocer un poco más del mundo del running. Lo último es que si creen que me faltó algún concepto importante, por favor déjenmelo en los comentarios. Y ahí lo podemos hablar o extender en otro video. Denle me gusta, compartan este video y bueno, muchas gracias por este video. Nos vemos, chao.